Pedro, buenos días, ¿me escucha? Buen día, estimado Nelson. Te ¿Cómo le va, escucho. Pedro? ¿Cómo lo está tratando la recta final de las campañas? Gracias, Nelson. Buen día a todos los seguidores. Bien en cuanto a receptividad, cariño, ánimo de la gente, pero bastante cansado, bastante extenuado. Obvio, esa no te tiene que ser bastante agotador, pero te reactiva, Pedro, y esa es una de las primeras preguntas que quiero compartir con la comunidad. ¿Te reactiva? ¿Qué es lo que te reactiva y qué es lo más bonito que has visto hasta el momento de las campañas? Mira, como tú conoces, yo fui servidor público, trabajé con Correa y créeme que no sé qué era más cansado, trabajar con Correa 10 años o la campaña. ¿Ya? Pero es otra cosa, ¿no? Tener contactos con las personas, gente muy humilde, gente muy transparente, gente que te dice las cosas en su lenguaje, pero te va al fondo, sin poses, sin andarte ocultando nada. Ujú. Te brindan cositas, lo que tienen en su casa, que una empanadita, que un sequito de pollo. Mucho cariño y nos anima eso, pero más que eso, el compromiso que tenemos con las personas, porque si estamos en esto no es para ir a comer e ir a conversar, sino para hacer y del buen hacer. Entonces, hasta ahora nos está yendo muy bien, ya estamos a puertas de cerrar la campaña mañana y bueno, y esperar el 5 de febrero los resultados. Claro, eso es importante y nosotros acá también estamos muy interesados en que la situación en nuestra ciudad tenga un cambio, tenga una visión distinta y motivamos mucho a que la gente pues, pueda escuchar precisamente a ustedes en sus propuestas. ¿Están haciendo, Pedro, dentro de los recorridos la captación de ideas? Es decir, cuando tú llegas, cuando tú recorres, porque sé que estás caminando puerta a puerta, van cogiendo todos esos datos de lo que la gente te solicita y te pide. Bueno, dependiendo de las realidades, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi sector, seguramente el rato que pasaste te Es tuvieron... aniñado. No, no, ¿qué dije? Te tuvieron que haber dicho alcalde o futuro alcalde o Pedro, las calles. Porque no es posible que nosotros sigamos en sectores casi que céntricos, porque yo estoy a una cuadra de la Avenida Colón, y sigamos con las calles de tierra, ¿no? Sí, mira, yo empecé, podría decir, esta aventura en agosto del 2001, cuando el presidente Correa me dijo, mira, Pedro, estoy pensando partir para alcalde de Milagro. Y comenzamos a hacer lo que tú dices, a reunirnos en los sectores, dirigentes, ver las necesidades, conversar con ellos y levantamos una información. Luego esa información la cruzamos con un grupo de profesionales en planificación de la UNEMI de Milagro, Ah, que chévere. nos ayudaron a formular nuestro plan de trabajo que presentamos el CNE. Y ese plan de trabajo es con la información levantada en campo, más información técnica y proyecciones hacia dónde va la ciudad en los próximos 25 a 30 años. Ahí vamos a ver qué es lo que se presagia del clima, si va a haber inundaciones, si va a haber sequía, cómo va a estar compuesta demográficamente la población, va a haber más gente mayores, adultos mayores, menores jóvenes, más jóvenes, menos jóvenes. En base a eso, si la composición va a ser de más mujeres, más hombres, Ok, el perfecto. tema de proyecciones de las personas con discapacidad. Es para planificar en base a eso de manera técnica. Ahora, ya desde que se oficializó la campaña, eso fue en septiembre de 2021, hemos vuelto al barrio, hemos vuelto a conversar, pero ya para presentar nuestro plan de trabajo Chévere. y hemos mandado a hacer unos trípticos donde contienen la información de los 5 ejes de nuestro trabajo y le explicamos a las personas que está ahí. Y pues está, como tú bien dices, está todas las necesidades de milagro, pero empezando por lo básico, lo que yo digo que da salud, lo que da vida, que es agua potable, agua alcantarillado, y luego de que todas las ciudades tengan eso, ir a lo de las calles. Da pena que las Claro, de eso es cierto. 40, 45 años, Sí, ¿no? La Unida, Milagro Norte, sean calles perdón, de lastre, de de tierra. tierra, ahora de lodo en invierno. Claro, es injusto que... Creo que no deberíamos ni siquiera ya en esta época seguir conversando de esto, pero es terrible. Seguimos hablando de agua, alcantarillado y es real. Es decir, no nos merecemos aquello, no solamente Milagros, sino muchas otras ciudades. Y es primordial el tema de los servicios básicos. Omar Novoa nos manda un saludito para usted, mi querido Pedro, que está escuchando la entrevista. Tú hablabas sobre algo interesante que muy poco se ve, muy poco se capta y a veces es muy difícil de captar. El tema técnico. ¿Por qué, Pedro, tiene que ser Milagro administrado de manera técnica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es
realmente una solución duradera, a diferencia de llegar con dádivas y con vainas y con cosas que de pronto pueden ser simplemente un parche? Mira, porque si es que no hay una planificación de mediano y largo plazo, si no hay una visión de ciudad, de futuro, vamos a tener lo mismo que hemos tenido estos 109 años. Los que nos antecedieron a nosotros hace 109 años hacían pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Eran cortoplacistas. Mira lo que me decía el otro día, que inclusive soy sincero y lo reconozco, yo no lo había pensado así. Me decía un periodista, oiga, me dice, Milagro, el problema del tráfico es tremendo. Sí, sí es, lo estamos viendo. Y me dice, y Milagro ahorita tenía 60.000 habitantes, ahora tiene 200.000. Y después 20, 30 años tendrá 500.000. Así es. Ustedes están pensando, me dice, en un transporte de futuro. Así es que se debe pensar las ciudades. Así es. ¿No? No, y a lo mejor es duro. Yo le digo a los milagreños, el problema es que tenemos el chip de pueblo grande, desordenado, pero subsistimos, sobrevivimos. Pero no debe ser esa la tónica que tenemos que imprimir en nuestras vidas, en nuestras conductas, y peor en la política, y peor en las políticas públicas. Entonces, es duro para la población, pero tenemos que pensar en eso. A lo mejor ya ir pensando en otro tipo de transporte, en otro tipo de casas, de crecimiento vertical. He hablado con los arquitectos. Ya Milagro no va para dónde. Antes uno viajaba de Milagro a Guayaquil y veía verdes campiñas de todos lados, y ahora ve puras casas construidas. Entonces tenemos que ir pensando en otro ordenamiento urbano. Pero eso hay que decírselo a la gente y con las letras completas. Porque por ganar votos los políticos tienen miedo de decírselo, porque si no, no van a votar por mí porque van a pensar que les voy a imponer cosas. Pero hay que decírselo. Claro, hay que ser sincero, porque si no, como lo dices, Pedro, vamos a estar estancados. Y lo que decíamos en el noticiero nosotros es pensar en proyectos. Yo creo que Milagro merece un proyecto de largo aliento para, claro, obviamente solucionar cosas ya, ¿no? Cosas importantes, pero asimismo planificar. Esas dos líneas de acción las tienen claras, Pedro, lo que hay que resolver ahorita y lo que se va a proyectar. Y hablemos de eso, ¿no? De las soluciones ya, porque obviamente la gente nos va a escuchar y dice, no, pues dice, este man va a empezar a trabajar en 3 años. No, ahorita. Pedro Solís sentado en la alcaldía. ¿Qué es lo que necesita la gente en soluciones ya? Mira, efectivamente, nuestro plan comprende las acciones inmediatas y las acciones a futuro de planificación, pero lo uno no dista de lo otro. No es óbice para que no se pueda cumplir lo otro. Claro. Nosotros hemos hecho esta planificación de poner todas las necesidades en Milagro, proyectarlas a 25 a 30 años, por eso nuestro primer eje se llama Milagro Gran Ciudad a 2055, y priorizar la inversión pública. Y esas son las que van a ser inmediatas. La priorización de inversión pública es agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, que salva vidas, da salud. ¿Por qué? Porque no va a haber turismo, no va a haber industria, no va a haber deporte, no va a haber actividades si los niños estamos enfermos o muertos por la mala calidad de los servicios. Hemos aumentado el tema del internet gratuito para 9.000 familias que no pudieron estudiar, sus hijos de escasos recursos por el tema de la pandemia, pero internet para que puedan estudiar e investigar, no para que puedan, ¿cómo se llama?, andar en redes y en estas cosas que no son muy productivas. Y ¿cómo se llama? Y buen sistema de disposición y tratamiento final de residuos sólidos. En Milagro es un grave problema, contamina el ambiente, enferma a mucha gente. Ese es nuestro plan de acción inmediato, entrando a trabajar. Y de ahí tenemos otros programas, pues tenemos un programa de lucha contra la violencia de la mujer que se llama La Milagrosa, que es un tema potente. Para los jóvenes tenemos el tema de Socioemprende, que es fuerte, pero no el típico emprendimiento de que yo hago papa frita, el otro hace hamburguesas, el de acá vende cualquier cuestión por internet, le da $2, $3 y con eso la gente se contenta. Emprendimiento tipo Estados Unidos, Europa, con una buena capacitación. Innovación. El emprendimiento tiene que ser innovación, tiene que generar puestos de empleo y oportunidades para otras personas, no solamente para mí, mi hermano o mi familia. Tienen que ser formalizados, darles asesoramiento legal para que se hagan compañía, que tengan un régimen simplificado de tributación, acompañamiento y capital. Pero el capital habrá siempre y cuando cumplan estos requisitos. Entonces, para los jóvenes tenemos eso, tenemos el tema de los jóvenes, de que puedan trabajar los estudiantes de los últimos años, las 2 universidades de Milagro en el municipio, para evitarme el palanqueo de las familiares del alcalde, amigos del alcalde, de los concejales. ¿No? Tenemos el tema de la ciudad agroindustrial, aprovechando que se va a construir el 5º puente ahí en Churute, a 15 minutos en Milagro. Ya Durán y Yaguachi se están preparando para coger centros logísticos de acopio, de transformación,
¿Por qué Milagro no lo puede hacer? Entonces eso es presentar, digamos, pensar en la juventud, pensar en las futuras generaciones, pero hay dos cosas: aplicación de recursos públicos con priorización. Y el tema que genera también bienestar, que genera empleo, que genera producción, generando confianza en el sector privado, para que ellos lo hagan. Sí, de hecho hablabas incluso de la inversión, ¿no? De inversión privada, que eso es también importante, pero la inversión privada, como lo hemos visto a nivel nacional, corresponde a la seguridad que le otorgue un municipio. Y aquí un punto importante, Pedro. Dos cosas. ¿Cómo llegamos a ese sector joven, que ya has mencionado en muchos proyectos, para que se comprenda y se entienda, y esto es muy importante, que las ciudades necesitan transpirar, por decirlo de alguna manera, confianza? Y eso lo otorga una administración seria. ¿Cómo hacer que el joven crea en Pedro Solís, que va a cumplir, para poder ayudarlos como jóvenes y a su vez darle confianza al municipio para que venga cualquier empresa, inversión extranjera, etcétera, etcétera? Mira, a los jóvenes principalmente, porque producto de los estudios que tenemos, la sociedad milagreña tiene una composición del 56.5% de personas hasta 35 años, que son consideradas jóvenes, ¿no? Entonces, a ellos principalmente el mensaje, pero a toda la ciudadanía. Claro. Mira, el otro día una señora de Las Piñas, de la región interandina, una paisanita, serranita, me lloraba y me decía que tiene que sacar un permiso para una tienda en Las Piñas. Y me decía que la tienen tonteando 2 meses y que le dicen venga después, y que un día que salió se le acercó a alguien del municipio y le dijo: oye, señora, deme $20 y mañana tiene el documento. Qué gracia, ¿no? ¿Cómo queremos inversión privada de millones de dólares? Sí, el municipio no está sistematizado, no está tecnificado, los trámites se siguen haciendo con tramitadores, te piden coimas, te postergan. Imagínate una inversión que venga de $40 millones, la gente ya no va a hacer la tienda de $20 que le piden, sino que van a decir: oiga, ¿cómo sabemos que estamos acá? Primero tenemos que limpiar la imagen del municipio, tenemos que tener liderazgo, y ahí se genera la confianza. Y de ahí vienen las inversiones tanto privadas como las públicas. Entonces, para mí es difícil, no solamente para los jóvenes, porque cuando yo voy a hablar con la gente del territorio, me dicen: oye, es que no confiamos en los políticos, porque son mentirosos, nos dan la espalda, que van a ser de puertas abiertas, nos tiran a los guardaespaldas y a la seguridad para no atendernos. Y por eso es que los jóvenes, cuando yo hablo, quieren desentender o no les gusta mucho el tema de la política. Pero yo creo que deben de hacerlo por supervivencia de estos, por interés de ellos, porque tienen que saber qué mundo les vamos a dejar los que estamos más adelante, los más adultos. Por eso que dentro de mi proyecto, ni siquiera estoy pensando en la reelección. Mucha gente me dice: Pedro, con tu proyecto podría estar 8 años. Yo no. Yo estoy pensando en las futuras generaciones. Y aparte del tema de obras y servicios que estoy proponiendo, y ya lo he venido cobrando inclusive hasta con el rector de la universidad, crear una escuela de gestión pública y política, de formar cada semestre 50 personas, en 4 años 400 personas, y no me importa que se vayan a otras tiendas políticas, pero darles derecho administrativo, municipal, político, constitucional, tributario, finanzas públicas, claro, ¿ya? Y darles charlas magistrales con políticos de cualquier tienda política, que venga uno de Creo, que venga un ministro, que venga uno de UNE, que venga uno de nuestra bancada y todo eso. Pero al final del día, después de 4 años, que Milagro tenga una masa crítica, preparada, informada, especializada, con las herramientas necesarias para escoger sus futuros candidatos, sus futuras autoridades. Y esperamos que esa sea la gente joven de mí. Eso es pensar en función de la ciudad, no de los intereses de Pedro Solís, no de los intereses grupales y familiares de Pedro Solís. Entonces, esa es la invitación que tenemos a los jóvenes, aparte de los proyectos que tenemos, que te los he indicado. También tenemos el tema de las actividades extracurriculares, que todo niño, adolescente y joven de Milagro pueda ejercer una actividad extracurricular, la que a ellos les guste: arte, pintura, dibujo, declamación, oratoria, gratuito y cerca de su casa, fútbol, básquet, lo que quieran hacer. Con eso damos mano de obra, trabajo a la mano de obra milagreña, porque hay muy buenos profesores, muy buenos directores técnicos, muy buenos artistas, muy buenos dibujantes, y aparte de eso tenemos ocupada a nuestra juventud en actividades virtuosas. Eso es importante, ¿no? Porque una de las principales causas de la delincuencia es principalmente estos
este cultivo de materia prima humana que estos grupos delincuenciales captan en los barrios más olvidados. Y siempre se ha criticado y se lo criticará al gobierno porque abandonar esos lugares es precisamente el momento cuando los grupos delincuenciales entran y los captan, ¿no? Entonces, tener este tipo de proyectos es muy bueno porque incluso los va a aislar, Pedro, de un problema gravísimo que también ustedes lo están trabajando, que es el tema de las drogas, ¿no? Aislar a los jóvenes de este mal terrible que son las drogas. Cuéntanos de eso. Mira, tú has tocado un punto muy importante, porque cuando me hablan de seguridad, y usted que fue ministro del Interior, y que con Correa bajaron los índices, ¿qué ofrece para mí? Milagro. Yo le digo, hay una parte que se llama contención, que es la cuestión policíaca, dotar a la policía de más patrulleros, de más chalecos antibalas, de más tecnología y todo eso, que es importante y lo vamos a hacer en la medida de las posibilidades del municipio, pero con un sistema de coordinación con los demás cantones y la prefectura. Porque yo decía ayer en otro medio, si Milagro puede poner 5 millones, Yaguachi puede poner 2, el otro puede poner 1, la prefectura puede poner 30, mejor es sumar todo eso, a lo mejor dan 100 millones y decirle a la policía y a la autoridad de gobierno, bueno, vamos a poner 100. ¿En qué los ponemos? Que tratar de hacerlo de manera politiquera, porque por ahí andan ofreciendo 500 drones, andan ofreciendo 5.000 cámaras, andan ofreciendo botones de pánico, pero sí, yo también puedo ofrecer eso. Pero si eso no tiene respuesta inmediata de la policía, lo que va a hacer es documentar cómo violan, cómo asaltan, claro, cómo matan a la gente. Ahí hay mucha, ¿cómo se llaman? Novelería. Pero lo importante es lo que tú acabas de decir, combatir las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Y eso se hace con un plan de gobierno serio. Claro, va a tomar su tiempo. Pero mientras haya un niño que se acueste sin comer, mientras haya un niño que en la mañana no vaya a la escuela, mientras hayan niños y jóvenes que salgan de su casa y vayan a vagar en la esquina y no tengan un parque, no tengan una cancha de fútbol, mientras hayan padres que se levanten y se queden en la casa porque no hay oportunidades de empleo, mientras hayan familias que son explotadas por las mafias de agua potable de tanqueros, siempre habrá inseguridad en el país. Entonces aquí hay que hablar con seriedad y aparte del tema de la policíaco, hay que combatir las causas estructurales. Y por eso que nosotros tenemos planes para que nuestros niños y jóvenes no se queden sin estudiar y tengan internet gratuito, planes para que nuestros niños y jóvenes hagan las actividades extracurriculares que los aleja de la droga y los aleja también de ser presas fáciles, caldo de cultivo y carne de cañón para combate la delincuencia. Tenemos el programa de los jóvenes para que trabajen, el programa de los jóvenes para que emprendan, el programa para la ciudad agroindustrial. Eso es trabajar en función, pero con seriedad, con responsabilidad y con profundidad, en favor de la jóvenes. No bla, 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 como las otras candidaturas que se suman en una ola de ofrecimientos, porque eso a lo mejor los hace popular. Oiga, ofrezca los drones, ofrezca las cámaras. Ya han venido proveedores, como saben que estamos primero en las encuestas, a ofrecerme aplicaciones de WhatsApp, y que para seguridad, y que eso. Y todo eso es novelería si es que no hay dos temas. Una, coordinación con las autoridades de policía, y dos, combatir las causas estructurales, la violencia y la inseguridad. Yo voto por el tema de rescatar estos sectores, que eso es primordial, ¿no? Hay en Guayaquil, hay lugares en donde ya definitivamente el gobierno perdió el control y ya es muy difícil. Hay incluso, creo que le escuchaba un candidato en Guayaquil que estaba haciendo campaña y no pudo ingresar porque le estaban pidiendo vacuna para ingresar a hacer campaña. O sea, la cosa es terrible y no podemos permitir, y qué bueno que exista un candidato que al menos esté pensando en rescatar estos sectores de Milagro y no permitir que sean carne de cañón en ese sentido. Pedro, háblanos un poquito ya sobre el cierre de campaña, háblanos un poquito también de cómo se posicionan ustedes según las mediciones que han tenido, cómo los ve el conglomerado de votación y cómo van a cerrar su campaña. Mira, el tema de las encuestas, tenemos una última información que son unas encuestas no contratadas por mí, fueron contratadas por el partido político y el presidente Correa fue el que me dio los resultados. Fueron del sábado hace 15 días, donde me posicionan primero con una diferencia de 10-11 puntos sobre nuestro inmediato seguidor o seguidora, ¿no? Entonces, son buenas noticias. Yo igual he dispuesto la contratación de unas encuestas ahora último, las estuvimos haciendo lunes y martes en Milagro, hoy nos entregan los resultados de la tabulación.
¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchas, Sí, sí. Nelson? Dale, dale. Ya. Hoy nos entregan los resultados, pero desde el punto de vista de nuestros expertos técnicos, los resultados que nos den el día de hoy ya son cosas jugadas, decimos los abogados, o sea, ya no habría una modificación de la tendencia hasta fin de semana. Pero estamos muy, ¿cómo se llama? Animados, muy entusiasmados de que los resultados, tanto en las encuestas como en el cariño de la gente, estamos haciendo caravanas, caminatas, y la gente nos saluda, nos abraza, me hacen bajar del carro. Unos me dicen, ayer incluso una señora me señalaba, yo tuve una foto con Correa, que por él va a votar por mí. Le digo, pero también vote por mí, vote mi propuesta. No, señor, me dice, yo voy a votar es por él, por usted. ¿Ya? Y otros me votan, conocen a mi padre que trabajó en Valdés, y me dicen, ¿usted es hijo del abogado Solís? Sí, me dice, un hombre intachable, de primera línea, usted tiene que ser así. Otros me cuesta más conversar con ellos, explicarles el plan de trabajo. No me dice, lo vimos en el debate, usted es un hombre que genera, inspira confianza, se ve que es un hombre serio, que ofrece lo que se puede cumplir, pero mucha receptividad. Mañana el cierre de campaña lo vamos a hacer de manera, ¿cómo les puedo decir? Muy vistosa, pero muy austera. Habíamos pensado hacer hoy a lo mejor un tarimazo con orquestas y todo eso, pero salía muy caro, no tenemos los recursos, a diferencia de las otras campañas millonarias. Algunas pues no sabemos de dónde sacan los recursos, las otras sí sabemos de dónde sacan, que son del municipio, pero bueno, ellos podrán tener la maquinaria municipal, los recursos dinerarios, pero no tenemos el apoyo, el fervor y el favor del pueblo. Entonces vamos a hacer una caravana que se concentrará desde las 4 de la tarde en la entrada por Mariscal Sucre. Ahí hay una gasolinera que se llama Las Dos Cruces. Ahí vamos a concentrarnos y vamos a recorrer las principales calles de la ciudad hasta las 7 de la noche. Tenemos ya confirmados aproximadamente 500 carros, motos, bicicletas. La Asociación de Bolqueteros de Milagros se ha sumado a esto, buses y todo eso. Con eso cerraremos la campaña, mi estimado Nelson, y ya pues esperar los resultados y celebrar el triunfo el 5 de febrero. Otra cosa, Pedro, que no es menor, ¿cómo se está preparando el control electoral? Porque eso es un punto neurálgico. Si no tienen un control electoral, cuidado y en el viaje, en la provincial, cambiazo. Sí, es un tema que preocupa, no solamente a Pedro Solís, he escuchado ahí a otros candidatos, están cuartos, quintos, que también están preocupados por el control electoral, porque dicen que les pueden hacer fraude. Nosotros estamos preparando, tenemos un grupo de trabajo, y por eso, porque tenemos que aplicar algo de recursos a eso, porque a estas personas que nos ayudan hay que darles de comer, claro, para, ¿cómo se llama?, ayudarlos en el transporte. Estamos preparándonos duro en eso, y por eso que obviamos el tema del cierre de campaña con tarima, porque no teníamos recursos para las dos cosas, y estamos preparándonos, pero creemos, primero confiamos en la buena fe de las personas. Yo soy un hombre que, por más que puedan haber traicionado mi confianza, sigo creyendo en el ser humano, en las personas, de las autoridades. Segundo, confiamos en que la diferencia que vamos a tener va a ser bastante amplia, que los persuada o disuada de que no puedan hacer alguna actividad ilícita y irregular. Y tercero, estamos preparados, inclusive con un grupo de abogados que se van a instalar en el Consejo Nacional Electoral la misma noche del domingo para impugnar lo que tengamos que impugnar. Yo soy un hombre demócrata, yo soy un hombre ya serio y forjado en la vida, que si llegaran los resultados a sernos adversos, que creemos que no va a ser así, pero que esa es la voluntad popular, tendría que reconocer la decisión del pueblo. Pero tampoco soy un hombre hecho de la noche a la mañana, que si es que se nos están escamoteando el triunfo, si están burlando la voluntad del pueblo, pues nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aparte que tenemos el apoyo de un partido fuerte como es la Revolución Ciudadana. Qué bueno. Pedro Solís, la mejor de los éxitos para el 5. Esperemos que la gente, como usted bien lo decía, Pedro, pueden obtener todo, pueden tener colección de camisetas, pueden coger lo que les regalen, porque es así. Pero al final, mi querido Pilluelín, audiencia milagreña, joven, señor, señora, usted tiene el voto. Y el voto al final del día es secreto. Nadie le va a decir, y nadie va a decir, ese rato que usted se encuentra entre la papeleta y la pluma es solamente suyo. Que sea así, Pedro, éxitos y tus palabras para despedirnos. Pueden coger tablets también en el municipio. Chévere. Hasta la noche estaban dando tablets en el municipio. ¿Por qué no lo hicieron hace 4 años?
pero al momento de votar, lo que tú dices es importante, ¿no? Yo aspiro que la gente vote por mí y por eso estoy en esta campaña, pero más que el voto, yo lo que pido es a la ciudadanía, especialmente a la juventud, conciencia, crítica, razonamiento, obtener información, ver qué ofrece Pedro Solís, quién es Pedro Solís, ver qué ofrecen los otros candidatos, quiénes son los otros candidatos. Claro. Escudriñar si las propuestas primero son las que sirven para Milagro y sirven ahora de mediano y largo plazo, no solamente para ahora, porque eso no es pensar en Milagro, eso es ser cortoplacista. ¿Quiénes son las otras personas? ¿Hay una factibilidad, viabilidad de que se cumplan las otras cosas? ¿O serán 4 años más de engaño? Y créanme, si al final de ese análisis tienen otra opción que no es Pedro Solís, en mi caso yo estaré mucho más tranquilo que ganar la alcaldía porque he creado ciudadanía. Okay. Eso es lo que debemos procurar los candidatos. Perfecto. Les envío un fuerte abrazo a todos los seguidores y a no desmayar que si hay esperanza, si hay futuro. Y este domingo podemos comenzar a construir esos sueños, esa esperanza, ese futuro, votando por la lista 5, por la Revolución Ciudadana, por Pedro Solís y todos sus candidatos. Gracias, Nelson. Un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a todos. Que así sea. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Pedro Solís.